Resolver el ejercicio 14 de resistores de la parte de electricidad. Nos dan un esquema en el cual aparecen un voltímetro y un amperímetro y nos dan la lectura del amperímetro y nos piden la lectura del voltímetro y cuál es la fuerza electromotriz de la batería, cuál es el voltaje de la batería. Tengo una resistencia de 45 ohm. A continuación vamos a hacer el esquema exactamente como está y ahora lo analizamos. Se abren tres. De 25, 15 y 15. Y después tenemos acá el amperímetro. Acá se cierra. Y acá hay otra resistencia de 10 ohm. Llega a la batería o pila. Y hay otra resistencia de 35 ohm. Ese es todo el circuito. Nos dice que el amperímetro mide 1,25 amperes. Este amperímetro en realidad no es A, es la corriente, ¿no?, que hay por acá. Pero es la corriente que marca ese amperímetro. Y hay un voltímetro acá que mide únicamente el voltaje de la resistencia de 45 ohm. Me piden la fuerza electromotriz y el voltaje del voltímetro de la resistencia de 45. Lo primero que tenemos que hacer es, nosotros podemos hacer redibujar. Lo que vemos es que esta resistencia de 35 ohm está en serie con esta resistencia de 45 ohm. Después, todo esto es un paquete que está en serie. Todas estas están en serie con la de 45 y con la de 35. Ahora, miremos el paquete. El paquete tiene la de 25, la de 15 en paralelo, y esto también es un paquete. Estas dos están en serie y es un paquete que está en paralelo con la de 15 y con la de 25. Si queremos redibujar de la forma más sencilla, tenemos la de 35 en serie, la de 45, todo esto es ohm, ¿no? Y ahora se abren tres. Tenemos la de 25, la de 15, y acá hay dos, una de 15 y en serie una de 10, y todo esto se cierra y tengo la batería. No hace falta hacer todo el análisis porque ahora vamos a ver que como tenemos esta corriente ya podemos ir obteniendo más información. Si esto queremos lo podemos transformar en 35 en serie con 45, y acá tenemos 25, 15, y esta de 15 y esta de 10, como están en serie, las resistencias en serie, se suma la resistencia, 15 más 10, 25 ohms. Todo esto se cierra. Recordemos, esta resistencia de 25 ohms en realidad no existe, es el equivalente a estas dos en serie, pero nosotros podemos transformar este circuito en este, porque esas dos que están en serie se transforman en esta sola resistencia de 25 ohm. Estas tres, este paquete de tres, están en paralelo. Entonces la resistencia total de esas tres
es la suma, es la inversa de la suma de las inversas. Es 1 sobre 25 más 1 sobre 15 más 1 sobre 25. Todo esto que no le estoy poniendo unidad es todo en ohms, ¿no? Todo es en ohms. Así que esta resistencia, estas tres resistencias en paralelo que me dan una resistencia total, es la suma, la inversa de la suma de las inversas. Esto, para no hacer lío y no meter la pata, lo hacemos con la calculadora. Esto tenemos 1 sobre 25 más 1 sobre 15. Bueno, vamos a hacerlo todo con fracción. 1, 25 más 1, 15 más 1, 25. ¿Sí? La suma de las fracciones. Esto da 11/75 y hay que hacer 1 sobre esto, o sea, la inversa de esto, que es 75 sobre 11, ¿no? Esa cuenta, esa resistencia total, la resistencia total es 75 onceavos de ohm. Esto podemos poner el número, es 6,81 periódico ohms. Entonces, esto lo podemos volver a redibujar como 35 en serie 45 y en serie 6,81 periódico. Serie las tres, ¿sí? De nuevo, esta resistencia no existe, pero nosotros podemos decir que esto es el equivalente a este paralelo, que es equivalente a esto. Estas tres en serie se suman directamente y llegamos al circuito con una única resistencia. ¿Sí? Esto, hagamos la cuenta. Son los 6,81 que ya tenía, más 35, más 45, en total, bueno, lo ponemos con el número 86,81. La resistencia total, 86,81 periódico ohms. Esto sería el equivalente, una única resistencia en donde tenemos la FEM, esta es la FEM, la fuerza electromotriz o voltaje de esa pila o batería, y la resistencia. Pero la fuerza electromotriz no la conocemos. Lo que sí conocemos, esto nos va a servir, pero no era necesario hacerlo primero. Lo que sí nos va a servir es que nosotros sabemos el amperaje, sabemos la corriente que circula por acá. Esto, de nuevo, esto no importaría para qué lado circula la corriente, ¿no? La corriente va de positivo a negativo, la corriente va para allá. Esta es la corriente total. Acá la corriente se divide en corriente 1, que es esta. Por acá tenemos la corriente 2 y por acá abajo tenemos la corriente 3. Después se juntan de nuevo las tres corrientes y acá circula nuevamente la corriente total y acá circula nuevamente la corriente total. La resistencia de 35 y la de 45 reciben la corriente total. No así estas. La de 25 recibe la corriente 1, que ya la conocemos, 1,25 amperes. La de 15 no sabemos y estas dos no sabemos. Lo que sí sabemos es que entre estos dos puntos, acá y acá, el voltaje es el mismo. Si analizo nada más que este paquete azul, el voltaje, yo tomo nada más que ese paquete. El paquete era acá 25 ohm, acá 15 ohm y acá también 25 ohms. El voltaje acá, el voltaje que tengo entre estos dos puntos, es el mismo que tengo para la de 25, para la de 15 y para la de 25. Y lo puedo calcular este voltaje. Yo sé que esta resistencia es de 25 ohms y que la corriente que pasa por esa resistencia
es de 1,25 amperes. Voltaje, el voltaje, o lo podemos llamar E o lo podemos llamar B, es lo mismo, es la corriente por la resistencia. Yo estoy averiguando de esta resistencia, ¿sí? de la resistencia de 25. Podemos llamarla resistencia 1, sería lo de menos. Voy a averiguar ese voltaje. Ese voltaje es 1,25 amperes por 25 ohms. Por las dudas, lo vamos a hacer con la calculadora. 1,25 amperes por 25 ohms nos da 31,25 volts. Esa es la tensión que hay en todo el paquete este. Todo este paquete, ¿sí? Tiene de acá a acá. Si yo acá pusiese un voltímetro, ese voltímetro me dice 31,25. Es el voltaje que recibe la de 25, la de 15 y la otra de 25. Todas esas resistencias reciben el mismo voltaje. Acá, este voltímetro es el que analiza todo esto, es este mismo voltímetro, ¿sí? Toma esa resistencia, que son las resistencias en paralelo, tiene 31,25 volts. Yo puedo entonces, con esos 31,25, saber qué corriente pasa por esta resistencia, por esta de acá, esta corriente. De nuevo, esta resistencia no existe, es el equivalente a estas tres. Esta corriente es la corriente total, que es esta misma corriente total, que es esta misma corriente total. En realidad la corriente, ¿qué es lo que hace? Se divide en tres y la suma de esas tres da la corriente total. Y 1 más y 2 más y 3 me da la corriente total. Entonces acá lo que estamos haciendo es ese equivalente. Estas tres resistencias las transformamos en una sola y puedo determinar la corriente total. ¿Por qué puedo determinar la corriente total? Bueno, porque tengo el voltaje que recibe esta resistencia equivalente y sé cuánto vale esa resistencia equivalente, porque ya lo calculé. Entonces, ahora estoy analizando esto de acá. Yo lo primero que analicé es, como tenía la corriente de esta resistencia y sé cuánto vale la resistencia, puedo sacar el voltaje de esa resistencia. Yo lo que había sacado, como que la cuenta directa lo que me da es si pongo un voltímetro acá, pongo acá, ahí pongo el voltímetro. Pero ese voltímetro me mide lo mismo que entre estos dos puntos, ¿sí? Medirla acá o medirla acá es lo mismo porque el cable no influye. Eso tenemos que tenerlo claro. El cable no influye y los instrumentos tampoco. Eso está en la teoría. Que el voltímetro no afecta al circuito y el amperímetro no afecta al circuito. Esto siempre en la parte teórica. Nosotros siempre hacemos la parte teórica. En la realidad sí afecta, pero en la teoría no. El amperímetro no afecta y el voltímetro no afecta. Es como si no estuviesen. Entonces el voltaje ya lo tengo. Hacemos esta cuenta entonces. Sé el voltaje. Puedo hallar cuánto es la corriente. La corriente, esta corriente, va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Qué voltaje? El de esa resistencia. ¿Qué resistencia? El de esa resistencia. ¿Qué voy a obtener? La corriente que pasa por esa resistencia. Que sea la casualidad que es la misma resistencia total. La corriente entonces va a ser el voltaje, que es 31,25, dividido la resistencia, que es 6,81 periódico ohms. La corriente, que se da la casualidad, que es la corriente total, es este voltaje que acabamos de sacar, 31,25, dividido
6,81. Le voy a poner varias veces 81 porque en realidad tendríamos que haberlo guardado en la memoria, ¿no? Porque es un 81 periódico. Lo ideal es guardarlo en la memoria para no perder decimales. Esto da 4,58 y después 3 periódico. Esta corriente, que es la corriente total, es 4,58 3 periódico. ¿Para qué me sirve la corriente total? Bien, una de las cosas que me piden esta corriente total es esta misma corriente total, es la que pasa por esa resistencia. Esta corriente total es la que pasa también por la pila. Es esta misma corriente total, es esta misma corriente total. Bueno, esta corriente total, si yo analizo esta resistencia, puedo sacar cuánto es el voltaje. ¿Sí? Vamos a ponerlo con verde, esto de acá, esto de acá. El voltaje es la corriente por la resistencia. ¿Qué voltaje voy a obtener? El de esa resistencia. ¿Qué corriente uso? La corriente de esa resistencia. ¿Y qué resistencia uso? La resistencia de esa resistencia. El tema es que la corriente es la corriente total. El lugar en donde más fácil se ve es acá o acá. La corriente que sale de la pila, viaja por este cable, es la corriente total. Acá se divide en tres, ¿sí? La corriente viene un solo caño trayendo a todos los electrones. Algunos agarran por acá, corriente 1. Otros agarran por acá, corriente 2. Otros vienen por acá abajo, corriente 3. Pero después se juntan todos, de nuevo acá, se juntan. Y por acá vienen todos. Y por acá también vienen todos. Y obviamente a la pila, de nuevo, van todos. Entonces por la de 35 ohm viajan todos. El voltaje de esa resistencia va a ser la corriente, que es la corriente de todos. 4,58 es lo que acabamos de calcular. 4,583 periódico por esa resistencia, que son 45 ohms. Me dice que ese voltímetro me va a dar, y obviamente lo vamos a hacer con la calculadora, esta corriente por 45. Esto es 206,25 volt. Es el voltaje que marca el voltímetro. Y lo otro que me pedían era la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz fácilmente la saco de este último esquema. Del esquema en donde tengo nada más que una resistencia y la pila. El voltaje de esta resistencia es el voltaje de la pila. La pila, si yo tengo una sola resistencia, ¿sí? De nuevo, esta resistencia no existe, es una resistencia equivalente. Si yo tengo una sola resistencia, usa toda la energía que le da la pila. Toda la energía que le da la pila la usa esa resistencia. Entonces, todo el voltaje, ¿qué es el voltaje? Es la energía por unidad de carga. Es la energía. Toda la energía, todo el voltaje que me dé esta resistencia proviene de toda la pila. Siempre porque nosotros consideramos que los cables no consumen nada. Entonces, toda la energía que entrega la pila la tiene la resistencia. Si calculo qué voltaje tiene esta resistencia, es el voltaje que me está entregando la pila. Entonces la FEM, la E, que es lo mismo que el voltaje, es igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué corriente? La corriente que pasa por esa resistencia. ¿Qué resistencia? Esa resistencia, porque yo quiero saber el voltaje de esa resistencia, que es resistencia total. Esta resistencia equivale a todo el circuito. Nosotros fuimos haciendo el paso a paso de cómo transformamos este circuito finalmente en esta sola resistencia. Entonces la fuerza electromotriz va a ser la corriente, que es la total, que es la que calculamos recién, 4,58 3 periódico amper, por la resistencia total, que es
86,81 periódico ohms. La fuerza electromotriz, entonces, la FEM, es 4,58 y un montón de 3, lo tendremos que haber guardado en la memoria, multiplicado por 86,81, muchas veces 81, porque también lo tendremos que haber guardado en la memoria. Esto da 398. Podemos poner 398 volt. Bueno, pongamos 397,9 volt. Esa es la tensión, voltaje, potencial eléctrico o fuerza electromotriz, la FEM, de la pila.